usar de la ignorancia de la gente para confundirla. Hoy la gente, yo me sorprendí de escuchar cómo la gente, el mundo reaccionó ante el nuevo Papa. No quiero hablar del tema, se lo voy a dar otro día. El mundo reaccionó y estaban así como que, ¡ay, que el nuevo Papa, y que latino, y que Argentina! Hombre, si de por sí ya se creían dioses, ahora con un Papa van a decir, no, pues ya la tenemos ganada, chica. Argentina es el cielo. No, amo a los argentinos, yo sé que hay argentinos que me escuchan. Sí, amo a los argentinos. Pero hay una gran confusión. ¿Y sabe por qué es esa confusión? Por ignorancia. Por ignorancia de la palabra. La Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y de repente cuando nosotros no conocemos lo que en la Biblia está escrito, lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces esta palabra que fue dada para nosotros, que fue escrita para nosotros, mire, Dios no tenía necesidad de que se escribiera la Biblia. No había necesidad para Dios. Dios no tenía la necesidad de que la Biblia se escribiera. La Biblia se escribió por necesidad nuestra. Para que nosotros conociéramos quién es Dios. Para que conociéramos su palabra, sus mandatos, sus enseñanzas. Los hebreos, ¿saben cómo transmitían los mandamientos? No los transmitían a través de un libro. Los mandamientos se transmitían de padre a hijo. Verbalmente, de manera oral. Así era como se transmitían los mandamientos de Dios. Entonces, cuando un papá veía a sus hijos y tenía a los hijos en casa, el papá enseñaba a los hijos respecto al tipo de vida que ellos deberían de tener de manera oral. No les decían, órale, váyase a su cuarto, enciérrese y lee la Biblia. A ver si así se les salen los chamucos. No, el papá los sentaba y decía, a ver, Dios ha hablado y ha dicho esto y esto y esto, y hemos visto esto, y Dios hizo esto y nos sacó de Egipto, y era una columna de fuego y una nube en el cielo, y Él abrió el mar y venció a nuestros enemigos y nos dio la tierra y derribó los muros. Y entonces los hijos tenían el conocimiento de Dios porque los padres se los platicaban. No era porque hubiera un libro escrito y porque tuvieran escuelita dominical, los niños allí les enseñaban que los muros de Jericó cayeron porque Josué obedeció. ¿Cómo va el canto? Entonces, el fundamento o la Biblia está escrita, hermano, para que nosotros podamos tener el conocimiento pleno de Dios. Por esa razón fue escrita. Para que pudiéramos tener el fundamento correcto, para que no nos equivocáramos. No podemos mezclar el consejo bíblico con cualquier otra filosofía o cualquier otra doctrina humana. En la humanidad existen cantidad de filosofías, desde Aristóteles hasta Freud, que establecieron rumbos de filosofía y de psicología y de sociología, y que establecieron rumbos del estudio de la conducta humana, y que hoy toman esas enseñanzas de estos hombres llenos de defectos, llenos de locura en su cabeza, que escribieron enseñanzas y que dejaron cosas que únicamente corrompieron la conducta humana. La Biblia está impregnada de la pureza de Dios. No se trata de volverse un fanático religioso, así con la Biblia bajo el brazo y yo ahora leo. No. La Biblia aquí no produce nada, pues. No tiene ningún efecto, ni de este lado, ni de este lado. No pasa nada. La Biblia tiene un efecto cuando nosotros la abrimos, la leemos, y lo que leemos lo aplicamos a nuestra vida. Ahí es cuando produce un efecto de cambio, un efecto de transformación. Les mencionaba que en lo que nos debemos apoyar como consejeros es en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo y en el congregarnos. Y entonces nuestro consejo va a ser más sabio, más entendido. Pero nuestra vida no es transformada si nosotros no tomamos la palabra de Dios como el fundamento de nuestra vida.
Tenemos que tomar la palabra como el fundamento que nutre nuestra vida, que fortalece nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vas a creer lo que Dios puede hacer en tu vida si no sabes siquiera lo que Él puede hacer? Cuando nosotros compartimos del Evangelio a alguien y esa persona se convierte a Cristo, les regalamos uno como este, un librito como este. Si usted necesita, solo pídanos. Los vendemos baratos. No es cierto, son gratis, porque nos los dieron gratis a nosotros. Pero les compartimos un pedazo de la Biblia, un fragmento de la Biblia, que es el Evangelio según San Juan. ¿Y sabe por qué lo regalamos o por qué yo lo regalo cuando alguien se convierte a Cristo? Se lo regalo porque en ella está descrito lo que Jesús hizo en la tierra. Y entonces cuando esa persona empieza a saber y a leer y a conocer acerca de Jesús, empieza a descubrir lo que está escrito acerca de Él. Y este libro o esta parte de la Biblia, que es el Evangelio según San Juan, esta parte de la Biblia puede edificar más que cualquier consejo que yo pudiera dar. Cualquier consejo que yo pudiera darle a la persona no será tan fuerte y tan sólido como el consejo que da la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros buscamos el consejo de la comadre, del amigo, del vecino, del médico, de quien sea que vamos y buscamos el consejo, antes de buscar el consejo de Dios, estamos cayendo en un error. Usted, antes de pedir el consejo de nadie, incluso de su pastor, pida el consejo a Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para usted? A lo mejor no tiene la suficiente madurez para entender el consejo. Eso es otra cosa. Pero si usted primero recurre a Dios antes que al médico, si usted recurre a Dios antes que a la comadre, antes que al consejero familiar, usted recurre a Dios, entonces Dios le va a dar el consejo que usted necesita. Pero el consejo está fundamentado en la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5. Hasta ahí. Segunda de Corintios capítulo 5. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De dónde viene todo? De Dios. ¿Para qué Dios nos lo dio? ¿O todo lo que Dios nos ha dado? Para la reconciliación. ¿Para qué sirve la consejería, dijimos? Para restaurar a la persona a la condición original. Si lo ponemos en estas palabras, podemos ver que la consejería, fundamentada en el conocimiento de Cristo, por medio de la revelación de la palabra, servirá para aconsejar, para llevar a la gente a una reconciliación con Dios, a una restauración en su relación con Dios. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está ahí? Ok. Necesitamos ser restaurados. Necesitamos ser nutridos, fortalecidos. Pero el fundamento de lo que nos va a ayudar a tener esa reconciliación con Dios será por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces necesitamos ese fundamento. ¿Está bien hasta ahí? Ok. ¿Una pregunta? ¿No? ¿Cómo obtenemos el fundamento de nuestras vidas? A través de la lectura de la palabra. Necesitamos leer la palabra. Necesitamos escudriñarla. Hay dos formas de leer la palabra. Una es que la leas en tu lectura diaria. Puedes sentarte en la sala, en la recámara, donde tú encuentres un buen lugar para leer la palabra y meditar en ella. Es decir, te puedes sentar y a lo mejor tu propósito es leer 1, 2 o 3 capítulos diarios, o a lo mejor 5, 6, no sé, dependiendo del tiempo que tengas y del hábito que tengas de lectura. Si no estás habituado a leer, ni siquiera los anuncios en el metro, ni siquiera estás habituado a leer eso,
Ni siquiera el letrero de la combi en la que te vas a subir no la lees, nada más ves el color y ya no la lees. O sea, si estás, sí, ves la ruta y ya no te fijas, ya no lees. Si no tienes el hábito de leer, no te propongas leer mucho de la Biblia, porque te va a frustrar. Es decir, empieza paulatinamente, empieza leyendo un capítulo de la Biblia, capítulo y medio, 15 minutos, empieza leyendo poco. Pero eso no quiere decir que siempre permanezcas con ese hábito de lectura. Ve superándolo. A lo mejor empiezas leyendo un capítulo diario, después lee 2, después lee 3, hasta que ya tengas un hábito constante de tu lectura. Esa es una forma de leer. Ese tipo de lectura es de meditación. Tú lees, terminas de leer y meditas en lo que leíste. ¿Cómo puedes meditar en ello? Es necesario que le pidas el consejo al Espíritu Santo y le digas al Espíritu Santo, voy a leer la palabra, voy a meditar en la palabra, enséñame, háblame, dime qué es lo que quieres que aprenda de esto que lea. Si tú lees algo y no lo entendiste, regrésate y vuélvelo a leer. Si lees un capítulo, si estás leyendo un capítulo y lees el primer versículo, el segundo, el tercero, y al quinto versículo ya estás pensando en los frijoles que dejaste en la olla, o en los tacos de suadero que te vas a ir a cenar, y ya estás pensando en otra cosa, regrésate y vuelve a leer. Porque no se trata de brincarle las páginas nada más por brincarle, se trata de leer en lo que tú estás leyendo y meditar en lo que leíste. ¿Qué es meditar? Pensar en lo que leíste. ¿Para qué te sirve? ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo funciona en tu vida? ¿Cómo podría funcionar eso en tu vida? ¿Cómo lo podrías poner en práctica? ¿De qué manera lo puedes llevar a cabo? Eso es meditar en la palabra, ¿sí? Ok, esa es una forma de lectura, la lectura de meditación. No se trata de leer por leer. Cuando tú vayas a leer la palabra, pídele ayuda al Espíritu Santo y que te ayude a meditar en ella. Puedes tener una libreta de notas, puedes escribir ahí a un lado de tu Biblia. Dios no se enoja si tú rayas la Biblia. Para Él no es un problema, no es un sacrilegio. Sacrilegio es que leas la Biblia y no la pongas en práctica. Eso sí, a Dios le molesta. Que ya sabiendo lo practiques, que ya sabiendo peques, que eso sí es, para Dios es peor que si rayas la Biblia. Entonces puedes meditar en la Biblia y rayar ahí a un lado, si tienes espacio, en la portada, todas mis Biblias están rayadas, o lo que hago es agregarle hojas, y las agrego en la Biblia, y ahí hago anotaciones. Eso es meditar. El otro tipo de lectura de la Biblia, es escudriñar la Escritura. ¿Qué es escudriñar la Escritura? Cuando tú escudriñas la Escritura, tú te sientas en una mesa, te acercas tu Biblia, te acercas una libreta donde hacer anotaciones, te acercas un diccionario bíblico, un libro de comentarios bíblicos, algo que te permita ir más adentro de lo que estás leyendo. Escudriñar la Escritura es investigar, por ejemplo, la definición de una palabra. Escudriñar el origen de un lugar. Por ejemplo, si han leído los talleres de lectura bíblica, viene un comentario de algún lugar, de alguna palabra, una pequeña explicación. Eso es escudriñar, es ir un poquito más allá de lo que estás leyendo. ¿Qué significa esa palabra? ¿En qué contexto lo dijeron? ¿Cuál era la época? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué? ¿Cuál era la moneda? Por ejemplo, cuando Jesús habla de dracmas, cuando habla de denarios, cuando habla de la otra moneda que era del tiempo de Jesús, las dos blancas o un cuadrante, ¿qué valor tenían? O sea, eso es escudriñar, es un poquito más profundo, es buscarle una explicación. Para eso te puede ayudar muy bien un diccionario bíblico. Te puede ayudar muy bien un comentario bíblico o una Biblia de referencia. Hay Biblias que traen referencias al final. Esa es una forma de escudriñar la palabra. Escudriñar es irte un poquito más adentro, un poquito más a fondo, escarbarle un poquito más. Entonces, eso te puede ayudar también a tener conocimiento y entendimiento de lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces, estas dos formas es una forma de poner el fundamento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Hasta ahí está bien? Ok. Vamos al siguiente tema entonces. Este fue cortito, ¿va? Pero sustancioso. Es importante, es fundamental en nuestras vidas. Ok, vamos al siguiente tema. Página 25.
Perdón, antes de entrar al siguiente tema, vamos a hacer una oración. Si usted no es un habituoso o una persona habituada a leer la Biblia, no tiene el hábito de leer la Biblia, está cayendo en una omisión. Está cayendo en una omisión. Póngase de pie, vamos a orar. Si no tiene el hábito de leer, mi hijo acaba de leer un libro que se hizo el propósito de leer y lo terminó en 3 semanas, 2 semanas. 2 días. Lo imprimí el viernes y lo empecé a leer. En una semana, no exagerar, en una semana lo leyó. Es un libro de 274 páginas. Y lo leyó en una semana. Y está la segunda parte y la tercera parte del libro. No es Harry Potter, no se asusten. Y entonces y lo leyó. El título no es importante, es una novela. O sea, realmente lo que le quiero decir es que lo leyó en una semana. Y entonces me dice, ya lo terminé, ya lo leí. Y le dije, bueno, ahora el requisito para que leas el capítulo 2 o el libro 2 es que leas con la misma fuerza la Biblia. O sea, no vas a poder leer el siguiente tomo o el siguiente volumen de ese libro que acabas de leer si no lees la Biblia con la misma intensidad. ¿Por qué le puse de requisito eso? ¿O por qué le puse eso como condición? Porque no podemos, a veces nutrimos nuestra vida de muchas cosas y no de la Biblia. Andamos leyendo mire, hay muy buenos libros cristianos, de verdad muy buenos. Por cierto, el día del congreso que vamos a tener aquí, van a venir unos hermanos de una librería cristiana y ellos van a estar aquí vendiendo algunos materiales y ellos van a dejar el 10% de lo que usted compre, lo van a dejar para la iglesia. Entonces ya los contactamos, ya ellos ya nos dijeron que sí, entonces ellos van a estar por aquí. No traen mucho material, es un ministerio que inicia. Pero ¿eso por qué lo dije? Por los libros. Hay muy buenos libros cristianos, ya me regreso al tema, ya estaba haciendo comerciales. Y hay muy buenos libros cristianos con muy buenos temas. Yo tengo muchos libros en la casa, muy buenos, cristianos, excelentes. Pero todos esos libros tienen como fuente la Biblia. Entonces, ¿para qué ir con un intermediario? Mejor voy con la fuente. Ahora, no estoy menospreciando todos esos libros. A mí me encanta leer y busco leer buenos libros. Y sobre todo si son de muy buenos escritores, los leo también. Pero siempre hay que ir a la fuente original, que es la palabra de Dios. Entonces, tiene que leer. Yo también antes leía el periódico, compraba el periódico, lo leía. Ya no lo compro. De repente, así cuando mis hijos, papá, tenemos que llevar un periódico a la escuela. Ya ando comprando el periódico y ya después lo ando leyendo. O cuando llego a algún lugar y veo un periódico mal puesto, pues ahí medio que lo ojeo. Pero ¿sabe? He encontrado en la Biblia una buena fuente de información que puede cambiar y transformar la vida de cualquiera que la lea con ganas de aprender. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que ponga una pasión en usted por leer la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Confiamos, creemos en ti, creemos que tu palabra es verdad, que en ella está la vida, que por ella, Señor, podemos encontrar palabras de vida para que salten para vida eterna. Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús pedimos que pongas en nosotros una pasión intensa, una pasión fuerte por nutrir nuestras vidas con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un deseo constante, permanente, todos los días, de buscar en la palabra, en tu palabra, de encontrar en ella la explicación, la enseñanza que ayuda a cambiar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Pedimos, Espíritu Santo, que tú seas
que nos ayude, Señor, a cambiar nuestra situación, que tengamos revelación de la palabra, que no sea cansado, que no sea aburrido, que no sea pesado leer la Biblia. Quita todo cansancio, toda fatiga, todo desinterés. Ahora se ha quitado de nosotros y se despierta en nosotros una pasión y un deseo por escudriñar en la palabra y encontrar en ella la sabiduría que necesitamos en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, ya empieza a hacerse más cansado. Ya lleva un rato escuchándome. Ya empiezo yo a entrar al tono parejito, donde usted se va a empezar a arrullar. Entonces, sí, al viaje constante, una misma aceleración. Ya mi voz ya no sube, ya no baja porque ya se cansó un poco. Pero hago un esfuerzo. Yo voy a hacer un esfuerzo por seguir hablando. Usted haga un esfuerzo por seguirme escuchando. Amén. Vamos al siguiente tema. No le haga caso a esa vocecita que le dice: acurrúcate, hace frío, acomódate. No le haga caso a esa vocecita. Ay, me vas a hacer escupir el agua. Ok. Vamos al siguiente tema, página 25. ¿Por qué la gente necesita consejo? ¿Por qué la gente necesitaría un consejo? ¿Por qué estamos hablando de la consejería bíblica? ¿Por qué la gente necesitaría un consejo? Porque tiene problemas. Tiene problemas. Mientras somos tercos, como el profeta Balaam. ¿Sí era Balaam? Con el profeta Balaam, que iba montado en su burro, y el burro le decía: por ahí no. Y Balaam decía: vámonos derecho. Y el burro no. Y él: vámonos derecho. Y el burro lo repegaba contra el risco, contra la piedra, y lo repegaba. Y Balaam se enojaba y le pegaba al burro, hasta que el burro le decía: ¿por qué me pegas, pues? Pues es que, mire, Balaam le dice al burro: pues es que yo te jalo para un lado y tú te vas para el otro. Te hago que avances y no avanzas. Y el burro le dice: ay, le dice Balaam, y es que me estás repegando contra las piedras y me estás lastimando. Me estás lastimando. Y le dice el burro: es que el burro eres tú, porque no ves al ángel que está enfrente con una espada. De aquel lado hay barranca y no me puedo hacer hacia la barranca, no soy burro, me voy a matar. Y tú me pegas para que avance, y no ves que adelante está el ángel con la espada, y pues te tengo que hacer para el otro lado para que te frenes, y no entiendes. Y ahí va Balaam montado en su burro. Por eso, de ahí la frase de: se monta en su burro. Por tercos. Y a veces somos tercos. Y creemos y le echamos la culpa al diablo y le decimos al diablo: diablo mentiroso, tú que vienes y metes la cola aquí entre la casa y nos haces problemas. Y el diablo ni en cuenta. Diablo en sus asuntos y nosotros aquí culpándolo al pobrecito diablo. No tiene nada de pobrecito. Pero cuando alguien necesita un consejo, es porque está metido en un problema. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder ayudar a la persona a resolver su problema. Que el consejo que tú le das, que el consejo que tú le compartas, le sirva a la persona para cambiar su situación, para salir del problema en el que se metió. El origen de todos los problemas, el origen de todo el mal del mundo, porque el mal tiene un origen, y el origen del mal del mundo y de todos los problemas de la humanidad se llama pecado. Si el mundo tiene problemas, hambre, guerras, destrucción, enfermedades, tuvo un origen. ¿Cuál fue el origen? El pecado. En Génesis, usted puede leer, no ahorita, pero en Génesis capítulo 1 usted puede leer cómo Dios le dice al hombre:
Como Dios, perdón, no le dice al hombre, como Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice la Biblia, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. ¿Cómo Dios nos creó? A su imagen y semejanza. Es decir, ¿Dios nos hizo con la característica de ser pecadores? No, Dios nos hizo con la característica de ser creativos, señores, gobernadores de la creación, de ser majestuosos, sabios, entendidos, perfectos. Pero Dios nos hizo también con una libre voluntad, con un libre albedrío. Y fue de ahí de donde se agarró el diablo para engañar al hombre y a la mujer y decirles, no, Dios se equivocó. Porque Dios le dice al hombre, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. De todos los demás puedes comer. Mire, ahí estaban los mangos, los árboles de mango, los árboles de manzana, los de durazno, los de peras, los de sandía. Ah, no, ¿verdad? Las sandías no se dan en árbol. Pero ahí estaban todos, en el huerto del Edén estaban todos los frutos. Y no solamente los frutos que eran hermosos y buenos y de buen parecer para disfrutar y hacerse un cóctel de frutas todos los días en la mañana. Sabroso ahí, ya se hambre, ¿verdad? Y entonces, y podían comer de todos los frutos, y no solamente de los árboles frutales, también estaba el árbol de la vida, ahí en el huerto. Y Dios les dice a Adán y Eva, de todos los árboles pueden comer, menos de uno. ¿De cuáles prohibió? Del conocimiento del bien y del mal. ¿Podían comer del árbol de la vida? Sí. ¿Y comieron del árbol de la vida? No. La Biblia dice, saquémoslo del huerto para que no coma del árbol de la vida y no vaya a hacer que su maldad perdure por muchos años. Se le hizo más fácil comer del mal, del bien y del mal, que el comer del árbol de la vida. Y nosotros, el ser humano, comete ese error. En lugar de buscar la solución a los problemas de la fuente de la vida, que es Dios, va y busca al brujo, al chamán, al adivino, al amigo, eso también. Van a buscar a ver si ahí está su respuesta. Pero si el origen del mal está en el pecado, ¿por qué vamos al pecado a buscar la respuesta? Si el origen de nuestros problemas está en la maldad, ¿por qué vamos a la maldad a buscar la respuesta? Tenemos que ir a la fuente divina, tenemos que ir a Dios para encontrar la respuesta. La Biblia enseña que el pecado es uno de los daños, que el pecado es el origen de los daños más graves de la humanidad. Llámele pecado como usted quiera, el pecado que sea. Ira, contienda, lascivia, lujuria, celos, codicia, avaricia, el que sea. Cualquier pecado, lo único que va a provocar son problemas en nuestra vida. El pecado va a traer consecuencias de maldad, va a traer destrucción, perversidad. Ahora nosotros que hemos sido redimidos con Cristo o por Cristo, en muchas ocasiones vivimos sujetos al pecado. Aunque ya Cristo ha venido a nuestras vidas, hay cosas, hay acciones que todavía nos orillan a pecar. Y todavía más sino que nos atamos a esa naturaleza de pecado porque no hemos podido recuperar el dominio que Dios nos ha dado. Porque no hemos podido recuperar el dominio que Dios nos dio desde la creación. Dios le dijo al hombre, al ser humano, que señoreara sobre toda la creación, que fuera Señor, que tuviera dominio, que ejerciera autoridad en la tierra, que gobernara la tierra. Esas fueron las instrucciones de Dios para Adán y para Eva. Pero por causa del pecado, este dominio le fue quitado. Y entonces Satanás dijo, bueno, no habiendo más quien gobierne la tierra, tú no la puedes gobernar, le dice a Dios, tú no la puedes gobernar porque tú estás en los cielos, no puedes venir a la tierra.
No puedes estar en la tierra porque tú mismo estableciste que en la tierra solamente estuviera carne, no espíritu. Así es que tú no puedes estar en la tierra, por eso el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y entonces tú no puedes estar en la tierra gobernando. Y como tú no puedes estar en la tierra y yo ya estaba aquí desde hace rato, pues entonces yo gobierno. Y por eso dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo. Porque él se enseñoreó de toda la tierra y de toda la creación. Cuando Dios le dijo al hombre que él fuera el Señor de la tierra, el que gobernara, el que dirigiera, el que mandara en la tierra y a toda la creación. Cuando el hombre entrega ese dominio a Satanás por medio del pecado, Satanás trata de enseñorearse del hombre. Pero la Biblia nos enseña que Satanás no es Señor de nosotros, sino que nuestro Señor es Jesucristo. Por eso Jesucristo se hizo hombre para recuperar lo que Adán perdió. Por eso dice el apóstol Pablo que Jesús es el segundo Adán, que vino a recuperar lo que el primer Adán perdió. Entonces cuando Jesús viene, Él recupera lo que el primer Adán pierde, y entonces cuando lo recupera se lo entrega, ¿a quién? A la iglesia.